Bueno, muy buenos días a toda la comunidad gnóstica a nivel mundial, a todos nuestros hermanos y amigos que en el día de hoy celebramos el año 64, el advenimiento del año 64 de la era del Acuario. que Ha sido siempre tradicional en, el, en la liturgia gnóstica. Siempre hemos estado pendientes de la fecha en que se dio a luz pues el movimiento gnóstico internacional por el venerable maestro Samael Aun Weor. Y cuando decimos el venerable maestro Samael Aun Weor, no debemos recordar a don Víctor Manuel Gómez, no lo debemos recordar, porque es que Víctor Manuel Gómez es una cosa diferente, y no hemos podido, los gnósticos no hemos podido entender eso, que Víctor Manuel Gómez encarnó o hizo el papel de el venerable maestro Samael Aun Weor, pero muchos gnósticos siguen pensando que Víctor Manuel Gómez era el venerable maestro Samael Aun Weor. No, él solamente era el actor. El actor. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar en una película donde mi papel es hacer digamos, de monje o de fraile, dentro del contexto de la película, dentro del argumento, dentro del libreto, no está incluido lo que yo haga en mi vida privada, mi vida personal, afuera de cámaras, afuera de los escenarios. Es una cosa muy diferente. Entonces el actor puede hacer lo que le dé la gana, pero cuando está cumpliendo un rol debe cumplir los papeles exactamente como se los ordenaron en la dirección de la obra. Y eso tenemos que aprenderlo a entender nosotros a partir de hoy, 4 de febrero de 2026, donde estamos celebrando pues, el advenimiento del año 64 de la era del Acuario. Estamos ya en el suanismo, Debemos hacer una gran diferenciación entre el suanismo, el cristianismo, el judaísmo y el semitismo. Vemos, por ejemplo, que hay semitismo, antisemitismo, cristianismo, anticristianismo, judaísmo, antijudaísmo, suanismo, debe tener su propio antisuanismo. Y entonces vamos a explicar en qué consiste el antisuanismo. En videos anteriores hemos explicado la palabra semitismo. Hemos dicho que el semitismo consiste en el estudio y el conocimiento práctico de las ciencias agropecuarias, técnicas y tecnologías agropecuarias que tienen que ver con el campo. Eso es semitismo. Y nos enseñan que el semitismo eran unas costumbres antiguas, y nosotros nos imaginamos a los antiguos como semitas, pues, y que los semitas eran los antecesores de los judíos y de los musulmanes. No, los semitas son los ancestros de todos nosotros, de toda la gente. ¿Por qué? Porque todas las civilizaciones aparecieron a partir de las manos rudas de los ancestros que trabajaron en el campo.
Precisamente trabajaron en el campo para que sus posteridades tuvieran la facilidad de empezar a partir de una base sólida, a civilizarse. La civilización está sobre las bases sólidas del semitismo. ¿Pero qué es semitismo? Semitismo es la producción de comida, la cría de ganados y el cultivo de la tierra. Por eso siempre lo hemos enfatizado aquí a nivel del zoanismo, que el semitismo pues, está aludido en las escrituras como los hijos de Adán y Eva. Dice, Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno Caín y otro se llamaba Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era un labrador. Eso es semitismo. Miremos que Adán y Eva, ellos no trabajaban la tierra, según la escritura. Todo lo que está en la escritura es ficticio, es una alegoría, metafórico, es figurado. Y a partir de ese conocimiento bien exacto de la escritura es que nosotros estamos estudiando el zoanismo, porque nosotros no podemos estudiar el zoanismo desde arriba, nosotros no podemos irnos para el cielo a estudiar zoanismo, porque en la Biblia, en el capítulo 14 del Apocalipsis, reza que habían 144.000 monjes vestidos de blanco y que cantaban un canto nuevo que no conocían sino ellos, y ellos mismos se acompañaban con sus arpas. Pero ellos no aprendieron a tocar arpa allá arriba en el cielo. Sin lugar a dudas tuvieron que pasar por aquí, aprender música bien y saber qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que hacían. Aprendieron a tocar música. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que si hubo un semitismo y un antisemitismo, también hay un zoanismo y un antizoanismo. ¿Zoanismo quién es? ¿El antizoanismo cuál es? El antizoanismo es el que se opone a la predicación de la música como un evangelio. Ese es el antizoanismo. Entonces tenemos que estudiar en orden todo lo que tiene que ver con el zoanismo, antizoanismo, luego el judaísmo y antijudaísmo. ¿Pero qué era judaísmo? El judaísmo es la práctica o la predicación del arte, todas las actividades que tengan que ver con el fomento y el desarrollo de la construcción, de la albañilería. Eso es judaísmo. En el antiguo Egipto se llamaba la magia. Los magos egipcios eran albañiles. Pero eso trascendió, eso fue trascendiendo a nivel de la historia. Y ya los nuevos pueblos, los albañiles nuevos que salieron de Egipto, del Éxodo, ya no los podían explotar porque ya sabían, aprendieron a trabajar la ebanistería y todo lo que tenga que ver con la construcción de casas. Es como ya no los podían explotar, entonces salieron de allí. Como cuando yo trabajo muy duro para un patrón que me explota y considero que yo ya sé trabajar y que yo ya debo irme. Y el patrón me debe dejar ir. Yo necesito irme, mi hermano, porque tal, yo necesito que me paguen mis cesantías, me dé mi plata que yo, por el tiempo que yo he trabajado, y me indemnice porque yo ya me voy a ir a trabajar de mi cuenta. Entonces sucede todo lo que sucedió con el faraón, no los quería dejar ir, todo eso. Y los manda a matar para no pagarle las liquidaciones el tiempo que trabajaron en la construcción. Porque trabajan en la construcción. El Éxodo 1 dice que los israelitas fueron explotados y los obligaban a trabajar el ladrillo. Esos son los judíos. Entonces ya vienen los magos y expulsan a los albañiles nuevos porque no les conviene, los quieren explotar.
o porque se supone que son una especie de competencia, es una competencia laboral, y entonces los gremios de magos, las comunidades y las sociedades de magos, o sea, los constructores egipcios, expulsan, expulsan a los judíos, los expulsan. Y ellos tienen que irse. Todos esos eventos del Mar Rojo y el pasaje del Mar Rojo y las culebras y todo lo que los atacaron en el camino y la lucha contra los gigantes filisteos y los de Hebrón y los gigantes de Anac, todo eso tiene que ver es con la lucha por la independencia y por la soberanía del pueblo hebreo. Y este pueblo hebreo fue el pueblo judío, porque los magos egipcios eran gigantescos, pero ya los hebreos ya son los pequeños, los pequeños, los que salen de ahí, de Egipto, ya los de baja estatura, nosotros los hebreos, todos las personas que tenemos unos 50, entre uno 40 y 2 metros somos hebreos. Los atlantes ya eran otra cosa, los hijos de Anac, los hijos de Anac. En el libro de Números capítulo 13 dice que llegaron a una parte, llegaron a Hebrón y fueron a inspeccionar por allá una comisión y encontraron que eso estaba habitado por los hijos de Anac, gigantes, gigantes, enormes, que nosotros los hebreos a la verdad parecíamos saltamontes comparados a la estatura de ellos. Y todo era gigante, los árboles, las plantas, las uvas, las frutas, todo era gigantesco. Ya todo va cambiando, va cambiando, va cambiando, la naturaleza misma va adaptando todo. Para nosotros la naturaleza nos crea unas frutas más pequeñas que a los gigantes. Los gigantes eran gigantescos, entonces ellos tenían que tener frutas gigantes. Pero la naturaleza a nosotros no nos puede dar unas uvas del tamaño de una auyama o de una bola de fútbol. Ya la naturaleza misma va creando, va dando origen a hebreos y también va dando origen a frutas más pequeñitas, que nosotros tengamos acceso a esas frutas, a esos alimentos, poderlos manipular. Entonces aparecieron los judíos y los judíos pues son los creadores o los gestores, los ingenieros del pueblo de Israel, del país de Israel, del Estado de Israel. Ese es el proyecto de antiguo. ¿Y por qué se llama Israel? No, el Israel no se llama porque les dio la gana de ponerle Israel, que porque Jacob le cambiaron el nombre a Israel, no, porque todo esto son metáforas. Sino que Israel dice, te llamarás Israel porque has luchado con Dios y has vencido. Lo llamó Israel. Pero ¿quién era el que luchaba con Dios? El pobre, el pobre. ¿Quién es Israel? El pobre, el que no tiene nada, el arrastrado. ¿Y cómo ella le llamaba arrastrado en el contexto hebreo? Se llamaban serpiente del desierto, que se arrastra. ¿Y quiénes eran esas serpientes del desierto? Los levitas. ¿Y de dónde es originario el pueblo levita? De la India. La India eran los levitas. No sabían sino hacer toldas y vivían debajo de las toldas de carpa, y los que no tuvieran conocimiento sobre cómo tejer una lona tenían que inventarse un bohío de paja, porque no. Y esos bohíos de paja, todo eso es lo que se llama estrato cero, o también le podemos llamar, digamos, Nazaret, en el contexto pues, de la literatura hebrea. Eso es lo que llama un nazareato. Vivir en Nazaret es vivir en la olla, vivir en la pobreza extrema. Dice que Jesús nació en Belén de Judá,
nació en Belén de Judá. Pero entonces ese Belén, ese pesebre que era una choza, unas pobres humildes pajas. Entonces ahí nació. ¿Y quién fue el que nació ahí? No fue el pueblo hebreo, nació ahí. Ahí lo que nació fue el cristianismo, el Cristo fue el que nació ahí. Pero ¿qué es el Cristo? Es el judío mismo cuando empieza a perfeccionar y a modernizarse y a crear, a inventarse nuevas técnicas y a crear tecnologías para mejorar la calidad de la mano de obra, o sea, que se haga más fácil el trabajo y que puedan rendir más y hacer trabajos más inverosímiles, increíbles de acceder a esas obras. Entonces ya comienzan a inventárselas. Ya no toman la plomada antiguamente, una plomada la tomaban cuando no había más, dejaban caer una saliva, escupían y le ponían cuidado a donde caía la saliva. Eso también tenía su falencia porque el viento se llevaba la saliva para un lado, bueno. Ya cuando ya descubren el agrave, digamos, lo que se llama la ley de la gravedad, se descubre la ley de la gravedad, entonces se inventaron la plomada. ¿Y qué es la plomada? Una piedra amarrada con una piola, con una pita. Y esa plomada baja y traza una línea recta y absolutamente vertical. Eso se llama la plomada. Y luego se inventan la manera de crear los niveles. ¿Qué son los niveles? Una línea horizontal perfecta a 90 grados, que traza un ángulo de 90 grados, determina un ángulo de 90 grados con respecto a la vertical trazada. Y esa vertical trazada que ya está, porque ya existe la plomada, y esa horizontal perfecta, a esas dos líneas que se cruzan en una forma perfecta a 90 grados, es que le llaman catetos. Eso se le llama cateto. Y ya luego viene digamos, la investigación, pues, las investigaciones de Tales, de Mileto y las investigaciones de Pitágoras establecen, digamos, la teoría del triángulo recto, triángulo, el triángulo recto. El triángulo recto es el que tiene un ángulo de 90 grados, los dos catetos. Entonces, esos dos catetos, si esos dos catetos y esos dos catetos, establecemos esos dos catetos, establecemos la longitud de un cateto y la longitud del otro cateto, a razón de 80 centímetros o pulgadas o lo que sea, 80 en uno de los catetos y 60 en otro de los catetos, podemos determinar la hipotenusa igual a 100. Entonces un cateto de 60 y un cateto de 80 es igual a una dan lugar a establecen una hipotenusa de 100. Y todas esas fórmulas, todas esas cosas que se inventan, eso es lo que se llama las técnicas y las tecnologías. Van mejorando y van puliendo, van organizando la manera de hacer las cosas mejor y de construir. Ya no para no vivir ya en chozas ni en cartones, bajo cartones. Entonces el levita, el que anda por el suelo, la serpiente del desierto, comienza a levantarse a través de la mano ruda y el esfuerzo. Y se esfuerza. Entonces ya aparece el comercio. Entonces los que están trabajando agricultura
sostienen a los que trabajan albañilería para que construyan las casas en las fincas y en las haciendas. Entonces no hay antijudaísmo, no, porque hay un acuerdo, un comercio, un intercambio de actividades, un trueque. Entonces el oficio de un agricultor lo intercambian con el oficio de un albañil, y el albañil le hace la casa al agricultor que lo está sosteniendo, que lo está manteniendo, le está dando la comida. Y entre todos crean una gran casa, una casa bien bonita en medio de una finca, de una hacienda. Pero después aparece ya lo que se llama el antijudaísmo. La misma cosa. Ya los que se vinieron para trabajar la construcción ya no quieren saber nada del asadón, ya no quieren saber nada del machete, ya no quieren saber nada de la pala. Solamente les interesa la plomada, el palustre y el nivel. Y solamente les interesa el dinero que se van a ganar en la ejecución de las obras de construcción. Entonces no quieren saber nada. Entonces se enriquecen, construyen sus ciudades y se olvidan de quién es el que les está produciendo el alimento. De a dónde están trayendo los tomates, de a dónde están trayendo las papas, de a dónde están trayendo todos los vegetales y de dónde están trayendo la carne que se están comiendo. Se olvidan y se enriquecen y comienzan a mirar comienzan a mirar mal a los que están todavía levantándose de la tierra, saliendo de la tierra. Y eso es lo que crea el antisemitismo o el antijudaísmo. ¿Por qué se creó el antijudaísmo? Porque los de la tierra comenzaron a sentir rabia. Comenzaron a sentir rabia con los constructores, porque comienzan a sentirse explotados y mal remunerados. No hay un buen comercio, no hay un buen acuerdo entre las partes laborales, entre los gremios. Y entonces aparecen las guerras entre los gremios. La muerte de Caín y Abel es una guerra entre los gremios. ¿Cuáles gremios? Los gremios, entre los gremios de constructores, y persiguen a los gremios de agricultores. Porque Caín no mató a Abel. Cuando Caín ofrecía dones al Señor, él no mató a Abel porque así, que el Señor no le recibía los dones. No. Si nosotros vemos que en la escritura dice que Caín se fue después de que mató a Abel, se fue al oriente y allí consiguió una mujer al oriente de Nod, a la tierra de Nod, y ahí consiguió a su mujer y construyó una ciudad. O sea que Caín se fue a trabajar en la construcción. Caín, cuando lo echaron del paraíso, se fue a trabajar en la construcción y aprendió, se transformó en un ingeniero, un arquitecto, y construyó una ciudad. Entonces Caín era un judío. Caín era judío, se volvió judío. Ya no era un zarrapastro, ya no era un arrastrado, ya no era una serpiente que estaba en el suelo, en el monte, tratando de vivir en las cuevas o debajo de las carpas, sino que ya era un individuo que podía construir una ciudad. Construyó una ciudad y a esa ciudad le puso Enoc. ¿Por qué le puso Enoc a esa ciudad? Porque él tuvo un hijo que llamó Enoc. Él le puso el nombre del hijo. Y se convirtió en un judío. Entonces los judíos tienen origen en el levitismo. ¿El levitismo qué es? El pueblo levita es el que está arrastrado, el que está arrastrándose por el desierto o por el monte.
Y cuando ya entendemos esto, entonces entendemos que el judaísmo también cobra un antijudaísmo, va ganando un antijudaísmo, porque se convierten en antijudíos, porque ellos construyen y construyen y construyen y se olvidan de los agricultores. ¿Y quiénes son los antijudíos? Los agricultores. Los agricultores. ¿Quiénes son los antijudíos? Los antisemitas. Claro, cuando nosotros somos semitas, trabajamos en la agricultura y amamos la agricultura. Pero ¿qué tiene que ver el agricultor con el constructor que está construyendo las ciudades? Entonces se vuelve pendenciero, se vuelve grosero, se vuelve hostil. Entonces ya el agricultor comienza a salir. Los indígenas comienzan a organizarse a organizar ejércitos, guerreros, y comienzan a invadir, a venir a invadir a las ciudades. Comienzan a venirse a tomarse lo que ya está hecho. No quieren aprender, no dicen vámonos para la ciudad a aprender a trabajar construcción para construir nuestras viviendas. No, no quieren hacer eso. Dicen, no, esos que están allá viviendo en el pueblo, esos que están construyendo pueblos, esos son los que nos explotan a nosotros y nos quitan todo, y ellos viven allá como unos reyes en esos palacios. Entonces, a esos hay que quitarles todo eso, ir a invadirlos, ir a asaltar esas ciudades y quemarlas y quitarle los tesoros, lo que nos sirva a nosotros nos lo traemos. Entonces ahí es donde aparece la revolución de los comunes. Ese es el comunismo. Se unen un poco de gente. Se une un poco de gente a luchar contra los que están ya socializados, los que están acá en la parte civil ya organizado. Vienen y los invaden, los eliminan. Después no son capaces de manejar esas fábricas, ya no son capaces de manejar no tienen conocimientos cómo se maneja una máquina, no tienen conocimientos cómo se hace cómo se hace una casa. Y a lo que comienzan las casas a pedir reparaciones, ¿qué? Entonces, como no tienen quien les repare, entonces tienen que venir tienen que buscar quién les repare esas casas y quién les haga casas nuevas. Y entonces, como ellos no saben ni cultivar la tierra, no quieren saber nada de eso, ni tampoco no saben construir, entonces comienzan a capturar, mandan a secuestrar a los albañiles que hayan por allá en el campo, por allá en otras partes. Entonces ahí es donde viene el exilio y el cautiverio babilonio. Ahí es donde viene el exilio. Entonces los babilonios van y capturan, dan la orden, dice, vea, que los judíos, los constructores que viven allá en Jerusalén y en Israel, que vengan para acá, para que ayuden a construir esta casa. Y aquí no hay quien la haga. Resulta que los judíos no quieren nada con el emperador, entonces los judíos no hacen caso. El emperador, el rey Nabucodonosor II, el grande, dijo, no, traigan a los judíos del pelo acá. Tráiganlos del pelo, el que no quiera venir lo matan, lo eliminan de una vez, o cumplen o se mueren. Entonces se produce pues el sitio, se produce el sitio a Jerusalén y a las ciudades de Israel. ¿Y a quienes se llevaron cautivos para Babilonia? No se llevaron a todo el mundo, se llevaron a los judíos. ¿Solamente a los judíos para qué? Para construir a Babilonia, reconstruir a Babilonia, reparar lo que estaba mal hecho. Todo. Y los obligaron a que trabajaran. Sin embargo, no los maltrataron. Eso de que Nabucodonosor maltrató a los judíos, eso es mentira. Nabucodonosor no maltrató a los judíos. Antes los recibió y les dijo, amanecen bien. Vamos a darles trabajo aquí, les vamos a pagar.
y los adoptó por 40 años. Pero ya después de que ya Nabucodonosor había fallecido y todo, ya vinieron otros reyes y sucedió lo mismo que sucedió en Egipto. Se murieron esos reyes justos y vinieron unos que no, que eran antisemitas, otros que eran antijudíos, y esos comenzaron a explotar a los albañiles, explotar a los judíos, porque los judíos son los albañiles. Cuando ya comienzan a explotar a los judíos y a los albañiles, entonces ahí es donde aparece el antijudaísmo. Ante esta problemática mundial pues del judaísmo y antijudaísmo, es que ya aparece el cristianismo. ¿Y qué es el cristianismo? Es cuando comienzan a mejorar las estrategias con nuevas técnicas, nuevas tecnologías y para mejorar la calidad de la mano de obra. Entonces ya los cristianos son los que hacen cursos. Los cristianos son aquellos que hacen cursos de alturas. Esos son los cristianos, esos son los que se llaman cristianos. Judíos que se agarran a hacer cursos diferentes para modernizarse. Esos son los cristianos. Entonces no tenemos que estar pensando que los cristianos son los que quieren en Jesucristo, no. Jesucristo era un maestro de construcción. Jesucristo es el maestro de construcción, a donde quiera que vamos. Sí, yo soy un maestro de construcción. Y en el contexto, digamos, del Imperio Romano, en el Imperio Romano y en el Imperio Griego, eso es lo que llamaba Cristo Jesús. En el libro de los Hebreos 3, del 1 al 6, dice: considerad, hermanos, llamados o convocados a esta reunión, a esta religión, a esta unión de albañiles, considerad a nuestro sacerdote, a nuestro maestro y sumo sacerdote de la obra, o sea, al maestro consideren a nuestro maestro de la obra, nuestro director de la obra, Cristo Jesús. O sea, consideren que Él es el que sabe, Él es el maestro director del que va a construir, maestro de la obra, el gran maestro de la obra, el director de todos, el rey de los judíos, el que coordina todas las actividades de los albañiles en una obra de construcción. Eso es lo que llama Cristo Jesús. Entonces ya Jesucristo ya es adoptado por otras personas que se inventan los credos, crearon los credos. Y ya comienzan a darle imagen, pues una imagen mítica, una imagen celestial, una imagen divina al personaje. Y a personalizarlo. Lo personalizaron, lo convirtieron en una sola persona. Y esa persona estuvo también encarnada por una persona que desafortunadamente, un ser humano que desafortunadamente se llamó Jesús, que trabajaba construcción, pero que él no toda la vida fue constructor. Él lo que hizo fue, él lo que hacía era pescaba, empezó pescando, producía carne, producía pescando. Y de ahí pues digamos la cuestión de los pescadores y toda la cosa. En ese mismo orden de ideas, cuando ya los pescadores ya comienzan a inventarse la manera de construir sus propias viviendas en ladrillo y a construir los muelles y a construir los puentes marítimos, los puertos. Entonces se van convirtiendo en judíos, se van convirtiendo en judíos. Pero ¿quiénes eran esos pescadores? Esos pescadores eran levitas. Por eso dice, ¿por qué Jesucristo era judío y no era levita? Era sacerdote de judaísmo y no era levita. Ah, no, pues que es que los levitas, los que son sacerdotes levitas, son de la orden de Aarón. O sea, la orden de Aarón son los sacerdotes que no saben construir casas, sino que saben construir tiendas.
Aarón construyó tienda. Aarón lo que hizo fue que construyó tiendas, templos, tabernáculos. Pero ya viene la orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Es el, digamos, el arquitecto en el contexto pues, eh, de la arquitectura musulmana, o sea, en Arabia. Musulmán es una palabra que es paralela al judaísmo, musulmán. El musulmán es un judío, lo que pasa es que el musulmán es un constructor que no habla hebreo, sino que habla árabe. Ese es lo que llaman musulmán. Entonces Melquisedec era un sacerdote musulmán, era un musulmán, Melquisedec. ¿Y qué era qué era Melquisedec? Pues es lo que llamamos hoy en día el decano de la universidad, de la Facultad de Arquitectura. Entonces hay que entender todas estas cosas en el suanismo. En el suanismo, a partir de hoy, estamos entrando en el año 64 de la era de Acuario, y ya es justo de que los gnósticos despierten, hombre, y acepten que esta cuestión del suanismo no es en vano. Esto es una gran realidad. Está sucediendo en el mundo. Aquí estoy temprano en la mañana. Son las 7 de la mañana, 17 minutos de hoy, 4 de febrero de 2026. Estoy metido por acá, escondido por acá en un cuartico muy humilde donde yo me hospedo estos días, tratando de hacer estos videos para mandarlos, para enviarlos al mundo entero, confiando pues en la ayuda idónea de mis amigos en el Perú y mis amigos en México. No tengo sino esos amigos nada más en el Perú y en México, pero yo sé que ellos son capaces de comenzar a hacer más amigos y a compartirles estos videos y a explicarles el misterio del gnosticismo en Latinoamérica. Por eso por eso el video anterior se llamaba Suanismo, Semitismo y Antisemitismo en Latinoamérica. Porque estamos aclarando todo esto. Entonces viene el cristianismo y el anticristianismo. ¿Qué es el anticristianismo? Una persona que se opone al cristiano. ¿Y quién es el que se opone al cristiano? El que no quiere que los cristianos estudien. No quieren que estudien. ¿Y por qué no quieren que estudien? Porque aprenden más y los derrocan a ellos. Porque hay personas, el anticristo es aquella persona que no quiere que la otra persona se salve. No quiere que la otra persona se salve. Por eso dice en la escritura, en el capítulo 4 de San Juan, del Evangelio según San Juan, la salvación viene de los judíos. O sea, la salvación para los judíos ya viene. Pero si alguien se opone, es porque no le conviene. A los que mandan, a los que gobiernan en el mundo, no les conviene que la gente estudie y que la gente aprenda y que la gente sepa, porque ellos necesitan es un pueblo en la ignorancia, un pueblo bruto, pueblo rudo, que trabaje con los trabajos más duros. Y los trabajos más frágiles se los dejan para ellos y para sus familias. Hay una especie de nepotismo, lo que sucedió en Venezuela. Nepotismo es cuando un líder se apodera del gobierno y los puestos se los deja a sus familias, a sus familiares, no más. No le da puestos a nadie que no sea familiar. Los demás tienen que ir a hacer otras cosas duras. Pero el gobierno es solamente para la familia del líder, no más. Eso es lo que llaman nepotismo. Y el nepotismo es, digamos, la base del socialismo. El nepotismo es la base del socialismo. ¿Por qué? Porque en el socialismo dijimos hace un momento que en el socialismo
digamos, un líder se encarga de reunir a los comunes y ponerlos a pelear para quitarle las propiedades y expropiar a los que tienen sus cosas logradas, sus logros. Entonces acaban con la empresa privada, acaban con la industria, se roban todo. Después ya no hay quien maneje esas fábricas y esas fábricas entran en bancarrota y quiebran y se destruyen. Entonces se arruina el país, se arruinó Venezuela, se arruinó Cuba. Mire, Fidel Castro vino y tomó el mando y se apoderó de eso y le dio eso a la familia y se convirtió se convirtió en el dueño de una finca. Se convirtió como en un feudal. Es como un feudal. ¿Y qué es Cuba? Cuba no es nada. Cuba está en la miseria. Entonces sería de ir a predicar el gnosticismo y el suanismo y todas estas fases. Ya estamos en la era de Acuario, en el año 64, justo a tiempo para acceder a eso, a los cubanos. Porque los cubanos están metidos en la santería y en la tontería. Hasta aquí pues la conversación del día de hoy. Mañana trataremos de elaborar un nuevo video sobre el desarrollo del suanismo y el antisuanismo. Muy buenos días.